Buen día, muchas gracias, doctor, por la presentación y muchas gracias por la invitación también a la universidad. En este día, pues, vengo a compartir un poco sobre cómo se encuentra la publicidad en Latinoamérica. Actualmente resido en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, he estado haciendo un poco de estudio respecto a la publicidad y cómo cambia la publicidad según cada país, ¿no? Y según su cultura. Así que bueno, espero que sea de provecho para todos los asistentes y que bueno, si tienen alguna pregunta, pues al finalizar estaré dispuesta a contestarlos. Entonces, voy a iniciar compartiéndoles una presentación. Primero que todo, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes de la industria publicitaria en Latinoamérica. Luego les voy a hablar un poco sobre cuál es la inversión publicitaria en Latinoamérica y quiénes son los principales países que conforman esta inversión. Hablaremos también sobre cuáles son los medios más importantes de comunicación en los que se pauta la publicidad y algunos ejemplos de la publicidad por cada país. Adicionalmente, pues mencionaré algunas diferencias culturales, las tendencias actuales y algunas polémicas que surgen en algunos países de Latinoamérica respecto a la publicidad. Para hablar sobre los antecedentes, pues vamos a empezar definiendo publicidad. ¿Qué es publicidad? Pues publicidad es una forma de comunicación no personal, estructurada y compuesta de información por lo general pagada, porque la publicidad es pagada, tiene un costo para las empresas, que se busca con ella pues persuadir sobre productos o servicios, los cuales son enviados a través de un mensaje por un medio de comunicación. En cuanto a América Latina ha mostrado un incremento gradual en los últimos años en la inversión en publicidad. Dentro de los países que más invierten en América Latina tenemos a Brasil, Argentina, México. Y a nivel mundial, el que representa a Latinoamérica en este caso pues es Brasil, siendo el principal mercado publicitario Latinoamérica en el mundo. ¿Bien? ¿Cuál es la inversión en publicidad en América Latina? Podemos ver que en los últimos años ha habido un incremento, ¿verdad?, de forma gradual en millones de dólares. Estamos hablando de 27.260 de millones de dólares. En 2020, pues todavía no ha terminado el 2020, por eso vemos una disminución. Además que esta disminución también se vio afectada por la pandemia, que la inversión en publicidad tuvo una pequeña desaceleración en ese crecimiento, ¿no? Entonces, si nos fijamos, podemos ver que la inversión en publicidad en Latinoamérica ha ido creciendo en los últimos 10 años. ¿Quiénes son los países que más invierten en publicidad en Latinoamérica? Pues aquí tenemos el ranking de 2018, en donde se puede observar a Brasil como el principal inversionista, seguido por Argentina, México, Colombia, Chile y Perú. Esos son los principales países que invierten en los diferentes medios de comunicación para en lo que es la industria publicitaria. ¿Bien? Pero bueno, la publicidad está conformada por diferentes medios de comunicación. Y un medio de comunicación que está creciendo rápidamente es el uso del Internet como una forma de enviar mensajes. Esto pues se ve reflejado en el crecimiento de la publicidad digital en América Latina. En México, el segmento de publicidad digital está evaluado en 2.000 millones de dólares al año, mientras que Chile y Argentina también siguen muy detrás de México, ¿no? En el caso de Argentina, pues se utilizan mucho los anuncios display, como el ejemplo que se muestra ahí, los banners, ¿verdad? Y también se utiliza mucho el video para publicitar lo que son las marcas. Según la revista Estrategia y Negocios de Centroamérica, durante la pandemia se ha registrado un crecimiento en la inversión publicitaria, pero en medios digitales. Esto debido a que las personas, como se encuentran más tiempo en sus hogares, están más conectadas al teléfono, ¿verdad? Entonces, es una forma de poder llegar al consumidor a través de este medio de comunicación.
¿Cuáles son los medios de comunicación preferidos en América Latina? Todavía el principal medio de comunicación sigue siendo la televisión. Tiene una cuota de mercado de más de un 50%. Aquí se exceptúan algunos países como Chile, en donde la parte digital está tomando mucha fuerza y la parte de los periódicos todavía sigue siendo muy importante en cuanto a la inversión publicitaria. Lo mismo pasa con Argentina. Los diarios argentinos pues tienen una inversión muy alta, ya que este es un país en donde hay mucha cultura de lectura. Entonces, eso hace que se invierta mucho todavía en la parte de prensa y en la parte de revista, ¿no? Entonces, sin embargo, sí se ha visto en cada uno de estos países que se está migrando un poco la inversión publicitaria de medios tradicionales a medios digitales. Vamos a hablar entonces ahora de algunos países de Latinoamérica en cómo manejan su publicidad, ya sea su inversión, y algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Argentina, pues el principal medio sigue siendo la televisión, pero con un 39%. Si se fijan, el Internet tiene un 27% y bueno, cada vez le está quitando más cuota de mercado a la televisión. En la parte de inversión gráfica, que es prensa, revistas, todavía pues tiene mucha inversión, lo que es la parte de inversión en publicidad, ¿no? La vía pública también, lo que es la publicidad exterior, hay mucha publicidad que se desarrolla en las calles, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, que esta es publicidad exterior, ¿no? Y la radio pues tiene un 9% todavía como medio publicitario. Es un país en donde cada ciudad tiene su propia radio, tiene su propio periódico, entonces pues se invierte mucho desde cada ciudad y desde cada región, ¿no? Hablando siempre de Argentina, como les mencionaba, es un país en donde hay mucha cultura de lectura. Ese es un kiosco tradicional de periódicos y revistas aquí. Incluso ya tienen unas medidas estándares y son parte de la imagen de las ciudades y del país, ¿no? En cada estación, pues usted va a encontrar revistas, en cada barrio va a encontrar puestos de este tipo en donde se venden diferentes revistas y diferentes diarios en los cuales pues las empresas todavía pautan mucha publicidad. Luego tenemos el caso de Bolivia. Bolivia pues tiene una alta inversión en televisión, más de un 60%, seguido por los periódicos, ¿verdad? El Internet, para este entonces el Internet no tenía tanta introducción como lo es los periódicos, que todavía en Bolivia pues tiene mucha representación en la inversión publicitaria. Ahí vemos el ejemplo de Banco Nacional de Bolivia, en donde pues está motivando a las personas para que utilicen códigos QR, ¿verdad? Esto es lo que es la banca actual, y también más por el COVID se está buscando que las personas puedan hacer transacciones de manera virtual a través de los teléfonos celulares. Bien, vamos a hablar ahora sobre Brasil. El medio exterior, o sea, la publicidad exterior en Brasil se encuentra en la tercera posición de inversión publicitaria, ¿no? Queda solamente atrás después de la televisión con un 58% y el Internet con un 17.7%, ¿no? Entonces podemos ver que en Brasil el principal medio de comunicación para publicitarse es la televisión, ¿no? Y ahí le va cerca también lo que es el Internet. Ahí vemos el ejemplo de una publicidad de Chile. Sí, es de Chile, estamos hablando de Brasil, pero es una campaña de turismo que Chile está haciendo en Brasil, ¿no? Pusieron publicidad en los aeropuertos para promocionar a Chile debido a la cercanía, para que los brasileños vayan y visiten Chile, ¿no? Esto es como marketing turístico con publicidad turística. En Brasil, pues, podemos ver mucha publicidad exterior, vallas publicitarias, publicidad en la calle, publicidad en las paradas de autobuses, ¿verdad? Porque se invierte mucho
en esa publicidad cercana, de calle, ¿verdad? A las personas que se movilizan en la calle. Luego tenemos a Chile, que Chile, en el caso de Chile, pues tenemos que la inversión digital, o sea, la publicidad por internet, se ubicó por primera vez en primer lugar, ¿verdad? Esto fue, según datos de ANDA, de Chile, en donde en Chile se está invirtiendo mucho en publicidad digital. Ahí podemos ver que el 33% de la inversión fue de forma digital. En segundo lugar, pasó a la televisión, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo la publicidad por internet está abarcando cada vez más, ¿verdad?, los presupuestos de las empresas. Ahí tenemos un ejemplo del Banco de Chile, que está haciendo una campaña para promover el emprendimiento y a las empresas pymes, ¿no? Luego tenemos a Colombia. Colombia se mantiene como el cuarto mayor inversionista en toda América Latina, siendo después de Brasil, de Argentina y México, pues el cuarto en inversión. Todavía en Colombia más del 50% se invierte en televisión. En segundo lugar, pues tenemos la publicidad digital, que está muy de cerca con la prensa y la radio, con un 20% de inversión, ¿no? Y el resto en un 7%. Ahí podemos ver el ejemplo de una publicidad de un dispensador de papel en una estación de autobuses, ¿no? Era una publicidad en donde la valla publicitaria interactuaba de cierta forma. Las personas tenían que tocar la pantalla tantas veces para que la valla le regalara papel higiénico, ¿no? Eso como una forma de promocionar la marca en la calle. Luego tenemos a Costa Rica, hablando de Centroamérica. En el caso de Costa Rica, la radio está en un segundo lugar, ¿verdad? Todavía la radio es muy fuerte en Costa Rica. En primer lugar sigue la televisión, ¿verdad? Y luego le sigue el internet. ¿Quiénes son los que más invierten en publicidad en Costa Rica? Pues el gobierno, las telefonías móviles y en tercer lugar los conciertos. Ahí vemos el ejemplo de una campaña publicitaria que estaba haciendo el gobierno de Costa Rica para promocionar el turismo en Estados Unidos. Pusieron publicidad en aeropuertos, en este tipo de vehículos, en las calles, para promocionar a Costa Rica y llamar la atención del público estadounidense, ¿verdad? Para que el público estadounidense pues conozca qué es Costa Rica y poder ir, ¿verdad? Llegar a ser turistas de Costa Rica, ¿bien? Y bueno, tenemos aquí un caso particular, que es el caso de Cuba. Cuba es uno de los pocos países en el mundo en donde la publicidad no funciona igual que la mayoría. ¿Por qué? Porque está muy limitada, ¿no? Los aspectos políticos hacen que la publicidad esté limitada. En las calles no hay publicidad, ¿verdad? Y la publicidad exterior que hay es muy poca. En la mayoría de los casos está relacionada con el gobierno, ¿verdad? Se podrá ver tal vez uno que otro anuncio dentro de algún restaurante, por ejemplo. En donde se puede ver un poco más las marcas en Cuba dentro de los centros comerciales, que igual sigue siendo mínima la muestra de la publicidad, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de un centro comercial de Cuba. Bien, entonces aquí podemos ver cómo también los gobiernos, ¿verdad?, pueden limitar o también definen cuáles van a ser las maneras en que se va a hacer la publicidad dentro del país. Sobre la inversión en Cuba, no hay información en internet, no hay información de cuánto se invierte. Esa información se maneja como de forma confidencial, ¿no? Por lo tanto no tenemos datos al respecto, ¿bien? Bueno, ahora vamos a hablar sobre Ecuador. Ecuador tiene un crecimiento de un 22% en inversión digital. Sin embargo, no es tan alta la inversión en internet. Sigue siendo la principal inversión publicitaria en televisión, luego seguido por los diarios,
después tenemos la radio, los exteriores y el cine, ¿verdad? Y luego sigue el internet, ¿no? Así que todavía Ecuador no tiene dentro de su inversión publicitaria al medio digital tan arraigado ni se utiliza tanto. Pero hay algo que sí es muy llamativo en Ecuador, y es que la cantidad de usuarios en Facebook, este dato me pareció importante, la mayor cantidad de usuarios, según datos de formación gerencial, se encuentra en Guayaquil, no en la capital. En segundo lugar está la capital, que es Quito, ¿verdad? Y luego otra serie de ciudades, ¿verdad? Según el porcentaje, ¿no? Entonces, Ecuador todavía utiliza una publicidad muy tradicional, pero se ve que se está creciendo en los últimos años para llegar a invertir más en el área digital. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de publicidad exterior. Se invierte mucho en publicidad exterior. Esto en una estación de transporte, ¿verdad? Y en publicidad de vallas exteriores. Bien, entonces estos son dos ejemplos de Ecuador precisamente. Luego tenemos a El Salvador. Del Salvador, pues, no encontré datos de cuál es la inversión real en medios de comunicación, ¿no? En el caso de Centroamérica, varios países de Centroamérica no dan esa información de manera pública. Entonces, a mí me ha costado encontrar mucha información sobre la inversión en publicidad en cada país, ¿no? Sin embargo, aquí les traje lo que es la inversión en publicidad online según una empresa extranjera, en donde el top de anunciantes, o sea, las empresas que más invierte en tiendas, es Almacenes Simán con un 65%, luego Premium Center, después La Curazao, Payless. Entonces ahí podemos ver como sí hay inversión en publicidad online, ¿verdad? Siendo Facebook el principal medio de comunicación para dar este mensaje, ¿verdad? Y entonces sí se ve que hay una inversión en publicidad online, solo que no hay datos estadísticos públicos sobre cuál es la inversión real de cada medio en El Salvador. Bien. Luego tenemos a Guatemala. La participación de medios de comunicación en Guatemala, pues podemos ver el 62% a la televisión. Todavía la televisión es un medio muy importante de comunicación para pautar la publicidad, ¿no? Luego le sigue los periódicos, el cable, la radio, las revistas, ¿verdad? Eso es publicidad tradicional. La publicidad digital pues está creciendo, sigue creciendo, ¿verdad? Pero todavía la televisión sigue siendo el principal medio, ¿verdad?, para pautar publicidad. Ahí vemos un ejemplo de una característica de la publicidad de hoy en día, en tiempos de COVID, ¿verdad? Tiempos de COVID-19, en donde el uso de tapabocas, ¿verdad? Pues es algo que vamos a ver muy seguido ahora en anuncios publicitarios, ¿bien? ¿Qué más tenemos de Guatemala? Bueno, la principal categoría que invierte en publicidad, esto según datos de Kantar y Vox Media, en 2017 pues son las gaseosas, seguido por vitaminas y suplementos. En tercer lugar, las tiendas por departamentos. En cuarto lugar, la cerveza. En quinto lugar, los farmacéuticos. En sexto lugar, los bancos, ¿verdad? Séptimo, los seguros. Luego, la comida rápida, los restaurantes y en décima posición, los supermercados. De estos rubros, ¿quiénes son los principales anunciantes? Según datos del 2017, pues el Grupo Continental, que es un banco en Guatemala. La compañía Claro, ¿verdad? En primer lugar, el principal anunciante pues es Genoma Lab, que es un laboratorio de medicamentos, ¿no? Entonces ahí podemos ver Unilever, Tigo, Walmart, Bayer, ¿verdad?, siendo los principales anunciantes que invierten en publicidad en Guatemala. ¿Bien? Y bueno, ¿cómo estamos en Honduras? Pues bueno, en Honduras todavía el principal medio de comunicación para la publicidad es la televisión, seguido por la prensa escrita,
¿verdad? Lo que son los diarios, revistas. Y en tercer lugar, el Internet, ¿verdad? Todavía en tercer lugar se encuentra el Internet, está en crecimiento, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la radio. ¿Quiénes son los que invierten más en publicidad en Honduras? La política, los bancos, la tienda por departamentos, ¿verdad? La telefonía celular y las comidas rápidas. ¿Bien? Ahí tenemos algunos ejemplos de estas empresas. Tenemos Supermercado La Colonial, mostrando estas nuevas épocas de COVID, ¿no? Con el tapaboca. Un anuncio de Tigo residencial sobre su servicio de internet en casa. También tenemos un anuncio de la banca, en este caso de Ficosa, promocionando sus POS. Esto pues debido a que las personas que tienen sus negocios pues necesitan algún medio de venta para facturar, ¿no? Y entonces en este tiempo de COVID, el POS pues es algo muy necesitado hoy en día. Ahora vamos con México. México, como les mencionaba, es uno de los principales inversionistas en publicidad de toda América Latina. El principal gasto publicitario lo tienen en televisión, ¿verdad? Seguido por el internet, la radio y los exteriores. ¿Cuáles son las principales categorías de publicidad? Pues los medios de comunicación y la educación, salud, el gobierno, la venta de retail y los alimentos. Estos según datos de Merca 2.0. Ahí podemos ver un ejemplo de la publicidad de Mercado Libre en México. Adicionalmente a eso, una característica de la publicidad en México es la parte de identidad nacional. Esta es una marca, Danone es una marca francesa que tiene pues operaciones en México, y ahí se muestra cómo hicieron un empaque alusivo a las fiestas mexicanas, ¿no? Celebremos lo que nos une, Michoacán, Tabasco, Jalisco, ¿no? Son diferentes sabores, pero con imágenes típicas de México. Bien. Y bueno, ¿qué anunciantes invirtieron más en publicidad en México? Pues Genoma Lab, el laboratorio, Procter & Gamble, Bimbo, que es una de las panificadoras más grandes del mundo, Colgate-Palmolive, Walmart, Nestlé y Unilever. ¿Bien? En México, este año se dio una situación particular en lo que respecta al uso de mascotas y personajes en la publicidad, debido a una ley de etiquetados que salió este año, en donde se prohíbe el uso de este tipo de personajes animados en productos que contengan demasiada cantidad de azúcar. Eso hizo que las empresas como marcas como Cheetos, como Bimbo, tengan que retirar de su publicidad a los personajes animados en este caso. Bien. Y luego estamos con Perú. Perú es un ejemplo de crecimiento publicitario en los últimos años. Sus agencias de publicidad han resultado premiadas en diferentes festivales internacionales. Ahí tenemos el ejemplo de Barrio, mostrando uno de sus premios en publicidad, y el ejemplo de un partido de Perú-Chile, de una valla publicitaria en donde dice: aquí pasó una de las mejores hinchadas del mundo, ¿no? Perú tuvo una campaña publicitaria muy exitosa de su marca País, la cual incluso es un tema que se estudia en Harvard como una forma de marketing turístico muy efectiva. El crecimiento en el turismo peruano ha sido muy importante debido a la campaña publicitaria que ellos emprendieron a nivel internacional, mostrando su publicidad y su país en diferentes países del mundo, ¿no? Habían vallas publicitarias en Nueva York, en Chicago, incluso un viaje que cuando yo hice aquí a Argentina, en cuanto bajé al aeropuerto me encontré con un stand de Perú, o sea, con publicidad de Perú. Entonces, ellos le apostaron mucho a el marketing turístico, a vender su país en otros países,
utilizando pues la publicidad. Bien. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias hoy en día? Pues el marketing móvil. Cada vez más es el tiempo que las personas le dedican a estar conectadas a internet. Bien. Entonces, y utilizan ¿qué? Su teléfono móvil para conectarse. Podemos ver ahí una gráfica de cómo ha ido creciendo el tiempo que se utiliza en América Latina en el uso de teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, los países con más crecimiento en publicidad móviles, según las proyecciones que se han dado en los últimos años, tenemos a Chile y a Perú. Y en cuanto a inversión, se prevé que Brasil y México gasten entre 3 y 1 billón de dólares en 2019 en formatos móviles. Bien. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los temas tendencias en Latinoamérica. Una tendencia que está teniendo mucho crecimiento, hablando sobre el aspecto de teléfonos móviles, es el mobile gaming. Que es la publicidad en juegos, en dispositivos móviles, ¿verdad? Esta es una oportunidad para las marcas. En el caso de Argentina, pues es el tercer país en Latinoamérica que genera más ganancias en esta industria, invirtiendo 495 millones de dólares en 2019. Y es que según datos estadísticos de AdLatina, más del 66% de las personas juegan a diario en sus dispositivos móviles. Entonces las empresas ven a los juegos en el dispositivo móvil como un nuevo medio de comunicación, como un canal de comunicación para poder enviar sus mensajes de la marca. ¿Qué otros temas son tendencia ahora en Latinoamérica en la publicidad? Bueno, tenemos al COVID-19, ¿verdad?, como protagonista en muchos anuncios publicitarios, en donde se muestra cómo ha cambiado la realidad, ¿no? Y cómo, pues, cómo incluir las marcas en esa nueva realidad. Ahí tenemos, este es un ejemplo de una marca de aquí argentina que se llama Mamma Luchetti, que se llama Mini Momentos, la publicidad, y bueno, habla sobre lo difícil que es hacer todo en casa, mientras los chicos están con las clases en línea, y mientras que si se cae el internet, y que el papá está trabajando desde la casa, y bueno, muestra esa realidad de hoy en día de no salir de casa. ¿Qué otros temas son tendencias? Pues bueno, la parte de responsabilidad social empresarial. En los tiempos de pandemia, pues las empresas han invertido también en la proyección social, ¿no? Ahí vemos el caso de la cerveza Corona, que sacó a venta, o sea, sacó a la venta una presentación de agua. Agua, pues, para llegar a aquellas comunidades en donde había problemas con el agua, más por los tiempos de COVID. Y bueno, también tienen campañas de donaciones que han realizado. Y ahí también tenemos a PepsiCo, el grupo de Pepsi, en una campaña que hizo junto a Save the Children de donaciones, ¿no? Para que muchos niños que están fuera de la escuela, que no pueden acceder a su comedor de escolar, pues puedan tener su alimento diario. Otra tendencia en algunos países, que esto depende también de la cultura de cada país, es la igualdad de género. En algunos países, pues en la publicidad se trata de poner en igual condición a hombres y mujeres, ¿no? Entonces este es un anuncio publicitario en donde las tareas del hogar se comparten. Ya no solamente es que las tareas del hogar las hace la mujer, sino que también el hombre ayuda en las tareas del hogar. Incluso aquí hay una publicidad que dice no me ayudes. O sea, no es una ayuda, es una responsabilidad de los dos, mantener el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces se habla mucho de igualdad de género. Y también otro tema que es tendencia es el medio ambiente. Esta es fue una campaña de Bimbo en América del Sur sobre el uso de energía renovable en sus plantas, ¿no? Para poder cuidar el ambiente, para poder cuidar el medio ambiente. Otros temas que es tendencia son los cánones de belleza, que bueno, no me aparece ahí la imagen. Los cánones de belleza está muy relacionado con la campaña que hizo Dove, por ejemplo,
en donde habla de mujeres reales, ¿no? Que no solamente la mujer que tiene el cuerpo perfecto, sino que salen mujeres grandes o mujeres de tallas grandes, o mujeres de afroamericanas. Entonces habla de que no todas las personas que tienen que aparecer en la publicidad tienen que parecer modelos de una revista, ¿bien? Y el otro tema que es tendencia también es la inclusión. Ahí vemos una publicidad de calle, de exterior, en donde pues habla sobre la concientización en este caso, ¿no? De las personas que pueden sufrir algún accidente. Y ahí vemos en la parada pues una silla de ruedas, ¿bien? Y bueno, pero también la publicidad trae controversias. Esto ya sea debido a cambios en la forma de pensar de las generaciones, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de un escándalo en Chile por los anuncios hipersexuales de una tienda escolar, en donde se miraba a las modelos, incluso niñas, con falditas muy cortas, ¿verdad? Con poses muy eróticas, por decirlo de alguna manera, o que podían dar esa interpretación, ¿no? Estos anuncios fueron retirados debido a que, bueno, hubieron muchas personas molestas debido a esta publicidad, ¿no? Otra controversia también tiene que ver con el gasto en publicidad de algunos gobiernos. Hace poco hubo un gran escándalo en Bolivia por lo que invierte el gobierno en publicidad al año, ¿no? Que son montos de millones de dólares. Y bueno, eso por mencionar algunos ejemplos de lo que vemos hoy en día. Me faltó ahí también otro elemento que ya casi no me daba tiempo de incluirlo, que es el matrimonio igualitario en algunos países. Digamos, aquí en Argentina, en Costa Rica, en donde está aprobado el matrimonio igualitario, en México también, usted va a ver publicidad en donde sale una pareja gay, de hombres o de mujeres, ¿no? Hay una publicidad de una compañía de seguros aquí en donde los protagonistas es una pareja de hombres gay. Y pues la gente lo ve como lo más normal, ¿bien? Entonces, pero eso va a depender de cada país, de cada cultura y de cómo se adapta, ¿verdad? Cada país a esa nueva tendencia, ¿bien? Bueno, eso es todo de mi parte. Espero pues haberles dado algunas ideas y bueno, no sé si tienen algunas preguntas, pues bueno, a ver si las podemos contestar ahora. Muchas gracias por habernos ilustrado en estos conceptos tan interesantes. Sabemos que el sector publicitario es importantísimo en todos los países y la clave de este sector es la capacidad que tiene para llegar a la masa, comunicarles mensajes, instruirles o educarles. Bueno, pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Antes de la presentación le preguntaba a la máster yo si las empresas argentinas serán capaces de sobrevivir a lo interno del país solo con contratos publicitarios, a lo interno de la nación, o deben ir a buscar oportunidades en el mercado internacional. Se invierte mucho en publicidad, sí. Se da muchos servicios internacionales en cuanto a publicidad. Las agencias publicitarias de Argentina ofrecen sus servicios a nivel internacional. La situación económica del país en términos generales es buena, pero hay ciertas situaciones en cuanto al mercado cambiario, lo que es el precio del dólar, en donde a veces eso pues genera cierta inseguridad al momento de invertir, ¿no? Pero sí, las empresas publicitarias argentinas buscan, ¿no? Ofrecer sus servicios en el exterior y se genera también divisas al respecto. Eso por mencionar un poco, ¿no? Aquí es lo que hablamos, ¿no? De los cambios. Vamos a ver qué pasa con la publicidad digital acá en Argentina y más que todo en redes sociales, porque ha habido un incremento en el tipo de cambio.
Le mencionaba al doctor que, bueno, cuando yo vine hace un año, el cambio del dólar era $1 por 40 pesos, ¿no? Ayer el cambio del dólar era de 190 pesos por $1, ¿no? Entonces, ahí es como que entonces si yo pago Netflix, si yo pago la publicidad en Facebook, lo que me costaba el año pasado es mucho más caro de lo que me cuesta hoy en día, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Pues vuelven a la publicidad tradicional, ¿no? A las hojas volantes, como este que ven acá, a la publicidad de boca en boca o a los medios tradicionales. Ahora sí. ¿Cuál es la relación entre contaminación visual y publicidad? ¿Cómo controlarla? Hay países en donde hay límites, ¿no? Algunos países tienen sus planes de crecimiento vial, por decirlo de alguna manera, en donde hay zonas en las cuales se puede poner publicidad y zonas en donde es totalmente prohibido. El caso que yo les mencionaba de los kioscos de revistas. Los kioscos de revistas que yo les mostré ahí, todos tienen ese mismo formato, ¿verdad? Si usted quiere poner un kiosco de revistas, tiene que cumplir con ese formato. No es que lo voy a hacer el triple o el cuádruple si yo quiero y le voy a poner florcitas, no. Hay un estándar, ¿verdad? Para que esto no se convierta en ruido visual, ¿no? Para que no se convierta en algo, pero para esto deben haber políticas en cada ciudad, políticas públicas de cómo se muestra la publicidad exterior, ¿no? Para que no sea tampoco demasiado avasallante y demasiada información. Bueno, tenemos otra pregunta acá. Dice, el riesgo de la publicidad digital es el uso de información personal no regulada. ¿Hay un riesgo? ¿De la información personal o de la publicidad? ¿Verdad? Información personal. Sí. En los medios digitales está el riesgo de utilizar mucha información personal no regulada, o sea, impropia. Sí, también depende de algunas políticas de los países en cuanto a leyes que protegen la información que se proporciona en Internet, ¿no? Pero ahí también va muy de la mano la responsabilidad del individuo sobre los datos que brinda personales, ¿no? Entonces, sí, algunos países tienen leyes que regulan de qué manera se utiliza la información personal de los individuos para poder mostrar la publicidad, ¿verdad? Entonces, eso varía según cada país, ¿no? El manejo de la información. Bueno, aquí hay una pregunta de mucha actualidad. Dice, ¿hasta qué punto la pandemia del COVID-19 ha cambiado la tendencia publicitaria? Mucho, la ha cambiado mucho. Empezando por los mensajes. Vemos elementos que no se veían antes, ¿no? Vemos elementos como el cubrebocas, que el alcohol en gel, que los niños haciendo tareas en casa, ¿verdad? Llevando clases en casa. Entonces, a esto se le llama la nueva normalidad y muchas empresas han incluido estos cambios en su publicidad para mostrar cómo sus marcas pueden ser utilizadas en este nuevo contexto de la pandemia. También ha venido a influir en cuanto a la inversión, ¿no? Como han habido muchos comercios cerrados, algunos negocios no han podido seguir operando y entonces, pues bueno, eso también afecta en la inversión publicitaria, ¿no? Entonces, ha incrementado también mucho el uso de la comunicación de los productos y servicios de entrega a domicilio, ¿verdad? Y se invierte mucho ahora en esa parte, ¿no? Y también, pues, puede haber una disminución en la inversión publicitaria de exteriores porque hay menos personas circulando en la calle, ¿no? Entonces, sí ha habido un impacto en la forma en que se hace publicidad y en la inversión de la publicidad hoy en día. Otra pregunta dice, en países como Honduras, ¿qué efectividad tendrá la publicidad digital? Todavía en Honduras la publicidad digital está en crecimiento.
la efectividad va a variar según los mensajes que se envíen, ¿no? Publicidad atractiva, publicidad que sea llamativa para el consumidor. Y bueno, pero sí podemos ver cómo las personas utilizan más sus teléfonos celulares en Honduras. Y esto pues lo podemos ver por la cantidad de personas que tienen acceso a la telefonía móvil. Entonces, sí hay una exposición a la publicidad de forma digital en Honduras, y eso lo podemos ver cuando entramos en Facebook, cuando entramos en Internet, buscamos algo y vemos publicidad de las marcas también, ¿no? Entonces, sí hay un impacto de la publicidad. Una pregunta más dice, en el caso de Bolivia y otros países similares, la poca inversión en publicidad por Internet será por la baja cobertura. La baja cobertura que hay en el país de este tipo de servicio. En parte sí, pero también está relacionado con un aspecto de educación, ¿no? En Bolivia todavía la población indígena es muy grande, y usualmente esta población indígena tiene un nivel académico o un nivel educativo muy bajo. Entonces todavía para ellos que el Facebook, que el Instagram, eso para ellos es algo muy que lo sobrepasa, ¿no? Porque usted va a encontrar todavía, aquí hay mucho inmigrante boliviano, personas que hablan como indígenas, ¿verdad? Que hablan como indígenas. La población indígena en Bolivia pues es muy fuerte todavía, entonces la publicidad digital es algo como, es nuevo para ellos, ¿no? Entonces por eso no se invierte tanto en esa publicidad. Bueno, tenemos otra pregunta, se refiere a una interrogante que se hizo antes. ¿Podría estar retrocediendo la publicidad digital en Honduras? No, más bien debería incrementarse, debido a que con el tiempo de COVID las personas no están saliendo a la calle, están consumiendo más tiempo en el teléfono, en la computadora, entonces están más expuestos a la publicidad digital realmente, ¿no? Se está haciendo muchas cosas, el trabajo, las clases por internet, y siempre que entramos a internet pues hay publicidad digital, ¿no? Entonces creo que no, más bien va a ir evolucionando y la gente va a ir viendo la necesidad de tener que invertir en publicidad digital para llegar a los consumidores más que la publicidad tradicional. Recordemos que el asunto también es que la publicidad tradicional, como la televisión, es bastante onerosa, es costosa, ¿no? Y la publicidad digital tiende a ser más económica en ese sentido. Bueno, como usted nos explicaba al principio, el sector publicitario en Argentina está bien desarrollado. Hemos visto también que muchos ejecutivos de agencias publicitarias argentinas son tomados en cuenta para participar como jueces en concursos o en eventos de dimensión mundial. Por ejemplo, en el Festival de Cannes, los premios Lionsgate. Sí. Está en el tope, creo, en el mundo en cuanto a temas publicitarios. Sí, hay mucho estudio, hay mucha universidad especializada en la parte publicitaria, en la parte de diseño, en donde pues, aparte el mercado es muy competitivo en cuanto a las marcas, y aquí en Argentina hay mucha migración también, hubo mucha migración europea, entonces hay también mucha influencia europea en la forma en que se hacen negocios y en la forma en que se maneja de alguna forma la comunicación también. Bueno, hemos llegado al final del tiempo para esta webinar, y qué mejor manera de cerrarla que con un mensaje anónimo que acaba de arribar a la pantalla. Dice: felicitaciones a la expositora, excelente nivel. Gracias.
Bueno, muy agradecida a la universidad por tomarme en cuenta para poder compartir conocimientos con los estudiantes de la universidad, que bueno, siempre están queriendo aprender cosas nuevas. Y bueno, esta es una realidad, han habido cambios en la publicidad y hay que estar pues al tanto de qué es lo que está pasando para poder adaptarnos. Bueno, gracias a usted, máster. Mucha honra tenerla aquí con nosotros, dado que usted perteneció al cuerpo de educadores de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad de San Pedro Sula. Agradecemos sinceramente y profundamente habernos ilustrado sobre estos temas tan interesantes como es el de la publicidad. Muchas gracias.